Las ventas se basan en una sola cosa, hacer sentir bien al prospecto. Y te prometo que si llegas al final de este video, tu percepción sobre cómo llevar el proceso de venta va a cambiar para siempre. Empezando por este concepto. Un vendedor novato se encarga de informar al prospecto sobre el producto. En cambio, un vendedor experto se encarga simplemente de hacer sentir bien al prospecto sin importar que tanto le informen en el producto. Y con esto voy al siguiente punto, que es que realmente a nadie le importa cuánto sepas sobre los IULs y qué tan experto eres en el tema. ¿Cómo demuestro esto? Básicamente diciéndote que hay un montón de agentes que son expertos en el producto del IUL y están quebrados por no tener cierres, al igual que hay un montón de agentes que son ignorantes en el IUL pero expertos en venta que están manejando un Ferrari en Miami Beach. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que piensa en un niño de 12 años en el colegio, tiene que aprender biología, hablemos por ejemplo de mitosis. Él tiene dos posibles profesores. Uno es una profesora que no es tan experta en la materia dentro de los biólogos, es una persona que simplemente estudió algo de biología pero es experta en educación para niños, y tiene a otro posible profesor que es un profesor que es un reconocido biólogo a nivel mundial pero no sabe nada de pedagogía de niños. En este caso, ¿cuál crees que va a tener más impacto en el aprendizaje de ese niño de 12 años? ¿El biólogo súper reconocido que no sabe nada de educación sobre niños, o la profesora que es muy poco buena bióloga pero sabe mucho sobre educación sobre niños? En este caso, el niño va a valorar más que todo la profesora que no es una bióloga hiper reconocida pero sabe mucho de pedagogía en niños, ¿ok? Y va a sacar más aprendizaje de ella porque simplemente el nivel de complejidad al que puede hablar un biólogo reconocido a nivel mundial no va a importarle al niño. El niño no va a entender lo que él va a decir. Igualmente sucede con el IUL. No importa si puedes profundizar demasiado en el tema porque tu prospecto no lo va a valorar porque simplemente no lo va a entender. Entonces, dicho esto, ya sabiendo que el nivel de experticia o de conocimiento que tienes en el IUL no va a ser directamente proporcional al nivel de la cantidad de cierres o ingresos que tienes de IUL, pasamos al siguiente punto, que es específicamente en hacer sentir bien al prospecto. Y este es mi hack más importante de todo lo que he aprendido en ventas a lo largo de mi vida sobre cómo hacer sentir bien al prospecto. Todos los agentes tienen algo que llamo la falsa ilusión de control. ¿Qué es la falsa ilusión de control? Es cuando tú hablas mucho explicando sobre el IUL en este caso y sientes que como el prospecto te está escuchando, tú estás dominando la conversación. Y esto sucede en esas conversaciones que pasan todo el tiempo cuando la gente abre su presentación de IUL, comienza a hablar: esto tiene beneficios en vida, genera intereses, tiene un piso, tiene un techo, tiene un seguro de muerte, X. Cuando empiezan a decir todas las características del IUL y hablan sin parar durante 30, 45 minutos seguidos, ahí sucede la falsa ilusión del control, que es que ellos creen que están dominando la conversación y el prospecto está escuchando, pero realmente lo que está pasando en ese caso es que el prospecto se va disociando de la explicación que tú le estás dando y se va quedando dormido mientras tú profundizas y te emocionas en el tema que estás hablando. ¿Por qué sucede esto? Todos hemos tenido amigos o conocidos que no paran de hablar de ellos mismos y te interrumpen y no te dejan hablar. ¿Cómo te sientes con esas personas? Porque si eres como la mayoría de la gente, a nadie le gusta una persona que solamente hable de sí misma y que no se sepa callar la boca. En cambio, a todos nos gusta un amigo que nos haga buenas preguntas, nos deja hablar muchísimo sobre nosotros mismos y que no nos interrumpa, ¿ok? Igualmente sucede en la conversación de ventas. Si tú lo único que haces es hablar de ti, de ti, de ti, de ti y del producto como tal y de qué harías tú, de cómo manejas tú las cosas, todo eso a ti te hace sentir bien como vendedor porque adivina qué, tú eres una persona también, ¿ok? Entonces, si hablas de ti y hablas de ti y hablas de ti, tú te vas a sentir bien internamente y vas a sentir que la conversación va por buen rumbo, pero no es la realidad, porque del otro lado del teléfono o del otro lado de la pantalla o del otro lado de la mesa hay una persona que te está escuchando y esa persona se siente mal, que es el prospecto. Y al caer en esta falsa ilusión de control de la conversación, automáticamente
vas en contra del primer principio que dije en este video, que es que tu objetivo número uno como vendedor es hacer sentir bien a la otra persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder dominar la conversación realmente y no caer en la trampa de la falsa ilusión del control, que es la que hace que muchos terminen una conversación pensando que van a cerrar y ese prospecto al final se desaparece, no contesta más y nunca cierra? Para eliminar la falsa ilusión del control de la conversación, lo que tienes que buscar hacer es ser la persona que habla menos en la conversación. Tienes que ser la persona que sea capaz de hacer preguntas muy puntuales: cómo te sientes, a dónde quieres llegar con tu fondo de retiro, qué quieres lograr con tu inversión, cuánto estás generando ahorita al mes en ahorros, cuánto dinero tienes ahorrado en el banco. Estimular que la otra persona, que es el prospecto, hable de él constantemente y profundice en todos los miedos, deseos, puntos de dolor que tiene, para que tú como vendedor y como agente experto, que en teoría debería ser, vayas captando todas esas ideas a lo largo de la conversación para al final, una vez ya dejaste que él te haya dicho absolutamente todo sobre su situación, tú lo aconsejas simplemente sobre qué tiene que hacer él, ¿ok? Y eso me lleva a este punto, que es justamente el tema ya cuando recetas la pastilla, cuando recetas el tratamiento y le das al prospecto lo que debería hacer para solucionar el problema o para poder llegar al resultado soñado que él quiere llegar. Ahí voy a este punto, que es que muchos de ustedes, cuando llegan a esta parte de recetar, le dicen al prospecto simplemente cosas como: cuánto dinero quisieras invertir al mes, cuánto es un buen monto que no afectaría a tus finanzas en este momento. La verdad es que el prospecto no tiene ni idea de cuánto tiene que invertir él para poder llegar a donde quiere llegar. Y número dos, es que así él elija que va a invertir $20 al mes, eso va a afectar sus finanzas personales. Entonces, ninguna de las dos preguntas tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Tú como experto tienes que simplificarle en ese punto de recetar al prospecto cómo él tiene que estructurar su IUL. Es decir, tienes que decirle: yo te recomiendo que para poder llegar a los $200,000 que me dijiste que quieres para tu retiro, empieces a invertir hoy $300 mensuales por 10 años y eso te va a llevar del punto A al punto B al que quieres llegar. Entonces, en este video, más allá de profundizar demasiado en un tema específico, quiero sacar a la luz justamente estos errores que cometen muchos, que punto número uno es que no se enfocan en hacer sentir bien al prospecto, sino en sentirse bien ustedes mismos. Y eso evita que tengas cierres. Número dos, la falsa ilusión del control. No caigas en esa conversación en la que el agente o el vendedor es el que habla durante toda la conversación, porque te quita el control. ¿Ok? Y vas a pensar que tienes un cierre cuando realmente no lo tienes, y evita que hagas seguimientos, evita que manejes objeciones, simplemente porque el prospecto quiere que te calles y salirse de la llamada porque se está quedando dormido de toda la información que le estás dando. Y el número tres es la parte de recetar, que cuando recetamos es importantísimo siempre darle las instrucciones claras al prospecto de cómo usar el producto, cuánto tiene que invertir para poder llegar al resultado al que él quiere llegar. Piensa en este punto del recetar en un médico. Vas al médico por dolor de barriga, el médico te examina, te hace tus exámenes, todo eso, y llega al final de la consulta, te receta lo que tienes que tomarte y te manda 2 pastillas. Imagínate que el médico no te diga que te la tienes que tomar cada 8 horas, cada 12 horas, por una cantidad de días específicos, sino que simplemente te dice que tienes que tomar una pastilla y otra. ¿Cómo te la tomas? Es exactamente lo mismo que estás haciéndole al prospecto al decirle cuánto dinero estarías dispuesto tú a invertir al mes. O peor aún, es como si el médico te dijera: ¿cuántas pastillas quieres tomarte estas al día? No tienes idea. Entonces, el hecho de que, por un lado, el hecho de que seas experto en algo no significa que tengas que hablar durante 2 horas para demostrar que eres experto en algo, porque eso evita la venta. Y por otro lado, tienes que ser experto a tal nivel de poder simplificar de manera muy sencilla cuáles son los pasos que el prospecto tiene que seguir para llegar del punto en el que está ahorita al punto en el que él quiere llegar. Dicho esto, creo que con esto ya terminamos el video de hoy. Lo quise hacer bastante corto, pero necesito que solucionemos estas 3 cosas con tu proceso de ventas, porque sin ellas te vas a mantener sin cierres y
por otro lado, aplicándolas vas a cerrar más cierres que lo que nunca has cerrado en tu vida en esta carrera. Bueno, con esto termino. Chao, chao. Estamos hablando. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, ve para abajo, suscríbete, déjame un like, déjame un comentario, una duda si tienes sobre lo que estoy diciendo aquí, y voy a estar siguiendo sacando un video de estos a la semana, ¿ok? Siempre hablando específicamente o de cómo generar leads de IUL calificados o cómo cerrar a esos leads de IUL, ¿ok? Buenísimo. Chau, chau. Suscríbete, deja un comentario y deja un like.